Un saludo, estimados hermanos, que comparten de esta clase de manera presencial y aquellos que también lo hacen de manera pues remota. Le queremos transmitir a cada uno de ustedes una cariñosa felicitaciones en el Día del Amor y la Amistad que próximamente estaremos celebrando. Esperamos que sea algo significativo para sus parejas, algo significativo también para las amistades con las cuales vayan a compartir y que sea un día hermoso, un día de celebración, sobre todo del gran amor de Dios, el gran amor de Dios para con la humanidad. Ese es un amor que no puede pasar por alto en un día tan especial. Así que desde aquí muchas felicidades y le invitamos a buscar en su Biblia en Éxodo capítulo 34 los versículos del 1 al 9 para continuar con esta serie, cómo discernir la voluntad de Dios, cómo hacerlo. Una de las preguntas que debemos hacernos a continuación es: ¿te alineas con el carácter de Dios? Es decir, nuestro Señor tiene ciertas características distintivas, ciertas características que lo hacen importante para nosotros. ¿Te estás alineando tú con cada una de esas características? Es importante que te respondas a esta pregunta y este estudio pues tiene la finalidad de ayudarte o facilitarte cómo responderla. ¿Cómo nos podemos alinear al carácter de Dios? Bueno, en primer lugar, ajustándonos a sus mandamientos. Es importante que tengamos presente lo que Dios es para entonces imitar esa esencia misma del Dios Altísimo y llevarla adelante como una manera maravillosa en la cual lo podamos hacer. Así que en los primeros 3 versículos de esta sección que ya hemos citado y repetimos, Éxodo capítulo 34 versículos 1 a 9, los primeros 3 versículos de este libro de Éxodo nos exhorta precisamente a ajustarnos a los mandamientos de Dios como una manera de alinearnos a su carácter. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escríbelas sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Cuando miramos este versículo, Jehová está mandando a Moisés a que labre 2 tablas nuevas y escribiera los mandamientos. Eso es lo que específicamente dice el versículo 1. Con el tema de esta nueva orden que Dios le da a Moisés, evidentemente tenemos que mirar o conectarla con el capítulo 32, es decir, 2 capítulos anteriores que forman parte del contexto cercano a este pasaje que nos ocupa. Encontramos la historia de la apostasía del pueblo. Recordemos que ellos estaban pues como una respuesta al pacto, y ellos debían pues esperar que el Señor, que se manifestó en ellos de una manera tremenda a través de aquella nube, invocaran su nombre y regresaran a la presencia del Señor. Recordemos que todo el libro de Éxodo nos narra que el pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto. Y también nos habla cómo ellos atravesaron el Mar Rojo y llegaron hasta el monte Sinaí. Dios llama a Moisés en ese momento a que subiera a la cima del monte, que diera este mensaje a los israelitas: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Así lo había estado expresando el libro de Éxodo en el capítulo 20, versículo 23. En un lugar específico, ellos pues subieron. Dios habla con Moisés, le da todas las instrucciones, los 10 mandamientos y todo lo demás. Dentro de esas instrucciones, evidentemente ya habían sido previas en el versículo 23, en el capítulo 23, dice: no te inclinarás a sus dioses,
¿A cuáles dioses se refiere? A los dioses de los pueblos vecinos. ¿Cuál era el pueblo vecino? De donde ellos habían salido, específicamente de Egipto. Dice, ni les servirás, ni hacen lo que ellos hacen, mas a Jehová vuestro Dios ustedes servirán. Es decir, estaba bien claro cuando Moisés sube a este monte todo lo que ellos debían hacer. Moisés estuvo en la cima del Sinaí, nos cuenta la palabra de Dios, cerca de 40 días, y allí recibió la tabla de los 10 mandamientos y las instrucciones que también Dios estaba dando de cómo fabricarían el tabernáculo. Ellos tenían entonces todos los elementos indispensables para adorar al Dios verdadero. Sin embargo, en esta espera de estos, para el pueblo de Israel que estaba en la base del Sinaí, esta espera de 40 días resultó extremadamente larga y resultó que olvidaron toda la grandeza que Dios había hecho para con ellos. Y recordemos entonces que en Éxodo capítulo 32, el pasaje que acabamos de citar anteriormente, donde narra este lamentable incidente del pueblo de Israel, recordemos que el pueblo se impacienta y habla con Aarón. Debemos recordar que Aarón es el hermano mayor de Moisés. Aunque Aarón, el que llama a Dios es a Moisés, Aarón es el hermano mayor de Moisés. Y le dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Así comienza el capítulo 32 del libro de Éxodo, con este mandato o este pedido del pueblo a Aarón. Y Aarón accedió y fabricó lo que se conoce como el becerro de oro, y ellos ofrecieron sacrificio. Siendo totalmente discordante con lo que Dios había estado haciendo. Y también era de alguna manera el becerro, uno de los dioses egipcios. Ellos estaban volviendo o retornando espiritualmente al mismo lugar que les había esclavizado. Había también permeado su conciencia y su capacidad de adorar al Dios verdadero. Tal fue lo mal que se sintió Moisés cuando supo esta naturaleza, que Moisés quiso interceder por ello, pero la manera en que lo hizo fue arrojando las tablas que Dios le había dado, y las tablas se quebraron. Así lo cuenta Éxodo capítulo 32 versículo 19. El juicio de Dios viene entonces sobre el pueblo de Israel por mano de los levitas, quienes mataron a los descendientes a filo de espada, y también los cuenta los versículos del 25 al 28 de este propio capítulo 32, un capítulo bien dramático dentro de la historia del pueblo de Israel. Pero ahora Dios le está diciendo nuevamente a Moisés, alístate 2 tablas y sube al monte, y en ella vas a escribir lo que estaban escritos en las primeras, lo cual llevaba a que Moisés tuviera nuevamente un proceso de comunión o cercanía con Dios. ¿Cómo podemos entonces ajustarnos a los mandamientos? Tenemos que recordar lo encomendado. Dios nos ha encomendado cosas, las estamos recordando. Cuando hablamos de recordar, no solamente memorizándolo, sino la estamos recordando para llevarla a la práctica. ¿Estamos haciendo eso? Es bueno que seamos conscientes de que nuestra vida, si queremos alinearnos con el carácter de Dios, tenemos que recordar lo que Dios nos ha dicho y tenerlo presente en nuestras vidas. Pero de igual manera, tenemos que prepararnos para el encuentro con Dios. En la vida siempre es muy importante prepararse para el encuentro con Dios. Dice el versículo 2, prepárate para la mañana y sube temprano al monte Sinaí, y allí prepárate a mí en la cumbre del monte. Es decir, es un momento de preparación. Dios le está pidiendo a Moisés que en la mañana siguiente volviera a subir, pero ahora no podía subir nadie más. Él iba a estar subiendo solo. Nos encontramos con Dios. ¿Por qué es importante encontrarse con Dios? Bueno, porque Él es digno. Él ha creado el mundo.
nos ha creado a nosotros. Él había liberado a este pueblo de la esclavitud que en Egipto. Él está guiando a este pueblo. Es importante saber que Dios quiere ofrecer, que Dios quiere decir. Es relevante para nosotros tener un encuentro con el Señor. Siempre que nos apartamos de ese encuentro, como ocurrió cuando el hombre peca en Génesis capítulo 3, hay unas consecuencias muy dramáticas para la historia de la humanidad. Es importante entonces acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno para con nosotros y merece esa cercanía. Merecemos la ira. No nos hemos arrepentido muchas veces del pecado y acudimos a Él, pero cuando acudimos a Él con fe, el perdón de ese pecado se ejecuta sobre nuestras vidas. Él nos da su perdón, su misericordia y por si fuera poco, su gracia. Y finalmente Él mismo entregó a su Hijo Jesucristo. Así que es importante que nos encontremos con Dios porque es digno de ese encuentro. Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración y también de nuestro encuentro con Él. Nos encontramos con Dios porque nos lleva a una relación más profunda con Él. Moisés necesitaba también reencontrarse con el Señor. Él era el guía, era el líder de ese pueblo, el líder designado por Dios para ese pueblo. Necesitaba saber que más allá de ese amor que él tenía para que se cumplieran los principios, estaba el amor de Dios para con su nación y que había una oportunidad, una nueva oportunidad para ese pueblo y que Dios no se había olvidado a pesar de que ellos continuamente lo hacían. Nos encontramos con Dios porque Él nos lleva a una relación más profunda. Recuerde las palabras de Pablo a la iglesia de Filipo en su epístola. Por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su mente. Nos tenemos que preparar para ese magnífico encuentro y tenemos que empezar a conocer a Dios de una manera íntima, que nuestra relación vaya creciendo con Él para adorarle. Dios, a pesar de que se molestó muchísimo, dio una oportunidad. Así que alineemos con el carácter del Señor y que el perdón y esa cercanía no borre lo importante que una vida puede hacer para las manos del Señor. No borre la oportunidad de un acercamiento al Señor. Conocer a Dios y conocer quiénes somos, la luz de Él, nos lleva a decir como Pablo cuando escribió a los Romanos en el capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entiende la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero para que fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice Pablo a los romanos, el conocimiento de Dios y una relación con Él se desborda en adoración, se deben desbordar en un acercamiento profundo a nuestro Dios. Tenemos que prepararnos para ese encuentro. Moisés en el versículo 2 tenía que prepararse para reencontrarse con Dios. Dios le había dado las tablas. Moisés las había quebrado. Las había quebrado por una razón, pero las había quebrado. Dios le está diciendo, yo soy un Dios compasivo, yo soy un Dios amante, yo soy un Dios que da oportunidad. Sube por segunda vez, sube al monte. Y allá va Moisés obedeciendo y preparándose para ese encuentro. Nos ayuda entonces a ajustarnos a sus mandamientos cuando reverenciamos ese encuentro. Y dice, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni buey, pascan delante del monte. Es decir, que es importante que cuando nos acercamos a la presencia de Dios, tengamos la reverencia como algo bien elemental y maravilloso en nuestra adoración. La reverencia
Es una actitud de profundo respeto y amor. Una conducta reverente hacia Dios incluye honrarlo, expresar gratitud y obedecer sus mandamientos. Evidentemente eso lo logra este acercamiento. La reverencia debe tener un respeto profundo al Señor. Por eso cuando entramos al templo es importante tener presente que nos vamos a encontrar con el Señor. Y es importante tener presente este concepto de reverencia. No se nos puede olvidar. Cuando vamos a orar, cuando vamos a estar con el Señor, es importante la actitud de reverencia. Aunque hay momentos en los cuales, en el caso típico de la oración, podemos orar porque necesitamos y no tenemos la oportunidad, pero siempre que lo tengamos es importante que nuestra oración tenga un sentido de reverencia al Señor. Una conducta reverente es honrar y expresar gratitud y obedecer sus mandamientos. El temor reverente entra dentro de este concepto. El temor reverente a Dios es más que un simple temor. Es la actitud de una persona que reconoce el poder y la condición de la persona a la que reverencia y se le rinde el debido respeto. En otras palabras, ese es el temor reverente, es esa actitud que ofrecemos a Dios. Estas palabras implican sumisión en una debida relación ética con Dios. La relación ética es que reconocemos la grandeza del Altísimo y reconocemos que está por sobre nosotros. Ese temor es el motivo controlador de nuestras vidas en asuntos espirituales, morales. No es un mero temor de su poder o de su retribución o castigo, como usted lo quiera llamar. Es más allá de eso. Es reverenciar el nombre de Dios, es reverenciar la grandeza del Dios que servimos o del Dios que tenemos. Debemos obedecer entonces cada uno, es decir, una manera de alinearnos con el carácter de Dios es cuando obedecemos sus mandamientos. Cuando somos obedientes a sus mandamientos, le invito ahora a seguir en este pasaje de Éxodo 34, pero ahora en los versículos del 4 al 7. ¿Cómo podemos obedecer sus mandamientos? Los primeros 3 versículos nos mandaban, ahora nos mandan a obedecer. Dice el texto que tenemos ante nosotros del versículo 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Una manera de alinearnos al carácter de Dios es también que seamos fieles a lo que Dios pide. Una manera de alinearnos es nuestra fidelidad a un Dios fiel. Es acercarnos de manera reverente. Aquí dice que Moisés hizo exactamente lo que Dios le pidió. Él había quebrado las tablas. El pueblo lo había visto, ahora tiene que volverlas a hacer. Pero ¿quién lo dijo? Dios. Y como Dios lo dice, no hay ni asombro de murmuración, no hay nada. Aquí está sencillamente el siervo Moisés obedeciendo fielmente a su Dios, como Dios le mandó. Miren, la obediencia es difícil al inicio, porque es una actitud que debemos aprender y aceptar. Moisés debía aceptar, yo quebré las tablas, pero ¿cómo fue eso? Ahora tengo que volverlas a hacer y tengo que volver a subir el monte con ellas. Pero en la mañana ahí estaba nuevamente listo para lograrlo. Es consolidarse en que por medio de la obediencia nuestras vidas van a estar madurando. Nuestra manera va a estar madurando. Es una actitud responsable de sometimiento a una voluntad superior y a unas consecuencias que son siempre beneficiosas para nosotros. Obedecer a Dios siempre es beneficioso para su pueblo. Siempre, en todos los ámbitos y en todas las costumbres y en todos los sitios, siempre obedecer al Señor va a ser beneficioso para aquellos que lo hacen. Tenemos que ser fieles a lo que piden, a la manera de que nos indica Deuteronomio capítulo 5, versículo 34. Sigan por el camino del Señor, su Dios les ha trazado, para que vivan y prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Un resumen tremendo de lo que nos está diciendo este versículo en el libro de Éxodo.
sigan por el camino del Señor su Dios, el que Él les ha trazado. Moisés a lo mejor no veía eso como una posibilidad, pero nunca lo vamos a saber porque no se menciona en la palabra de Dios. Pero lo que sí sabemos en la palabra de Dios, no sabemos su actitud ante tener que volver a hacer las tablas. Lo que sí sabemos es que lo hizo. Lo que sí sabemos, lo que la Biblia recoge, es que Moisés lo hizo tal y como Dios lo dio. Eso, como nos dice el texto que estamos mirando, nos va a ayudar a prosperar y nos va a ayudar a disfrutar de una larga vida en esta tierra. En otras palabras, la obediencia del cristiano es el deseo de cumplir por encima de todo y primero que todo con la voluntad del Padre Celestial. De esta forma le demostramos al Señor que Él es en nuestras vidas es el centro de todo cuanto hacemos. Y tenemos que estar bien convencidos y claros de cada uno de esos conceptos. La obediencia a Dios es una prueba de nuestra fidelidad, de nuestro amor para con Él. Y es también una manera leal de glorificar su nombre. Esta es una forma de alinearnos con el carácter de Dios. Esta es una manera extraordinaria de poder hacer esa alineación con el carácter de Dios. Tenemos que ser fiel a lo que Dios pide para con nuestras vidas. Mirando los textos que siguen, nos indican algo más. Nos indica que el Señor descendió en la forma de una columna de nube y estuvo allí con él y pasó delante de él y anunció el significado de su nombre. Yo soy el Señor, Dios de misericordia y de gracia. Dice la Biblia que dijo, soy lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí hay algunas características del carácter de Dios por el cual nos debemos alinear. Dice, yo soy el Señor, Dios de misericordia y de gracia. Misericordia con el pueblo que había construido el becerro de oro. Misericordia con los que perecieron. Misericordia con toda la humanidad. Pero también es un Dios de gracia. Así nos lo publica el texto. Un Dios de gracia. La gracia, ese regalo inmerecido. Esa palabra que a veces no vamos a entender en toda su expresión o en toda su cabalidad o en toda su extensión, pero que sí podemos disfrutar de esa característica, la característica de la gracia que nos redime, que nos transforma, que nos acompaña. Ese es el Dios de gracia y también define a Dios como lento para la ira. La ira había formado parte de la respuesta de Moisés a lo que estaba mirando, a algo que estaba mal, a lo que estaba incorrecto, pero su respuesta fue con ira. Dice que Moisés era un hombre manso, pero aquí ustedes ven que hay características también ante una cosa que estaba totalmente mal, aparece con ira. Pero Dios también está diciendo, es importante que se alineen con esta característica de mi carácter, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Tenemos un Dios de verdad. Estaba entregando la verdad al pueblo, estaba entregando la ley, estaba diciéndole cómo Él quería que ellos se comportaran para con Él. Es un Dios de verdad, pero es un Dios grande en misericordia. Mirando algunas entonces de estas características, podemos entender que Jehová es fiel a su nombre y a su naturaleza. Se hace un resumen de su ser en este versículo. Es compasivo, clemente, paciente, confiable, misericordioso, justo. No se trata de definirlo teológicamente, sino de poner en relieve su actuación en favor de Israel. De todos modos, el texto viene a ser la expresión clásica o la forma para la reflexión teológica futura sobre la naturaleza de la divinidad. Hay muchos textos más que hablan de estas características de Dios. Para el sentido del nombre de Jehová, podemos mirar varios pasajes más. Pero miremos algunas que aparecen claramente en el texto. Jehová es compasivo. La palabra viene de una raíz que significa la matriz o simbólicamente el amor de una madre por una criatura al nacer. Es decir, que Jehová es compasivo, con ese cariño de la manera en que la madre cuida a su bebé recién nacido y posiblemente salido de sus entrañas lo toma
y lo cuida. Es tan indefenso, está tan solito, es tan tierno, pero ahí están los brazos de mamá con todo el cuidado para ofrecerle a su criatura. Ese es el Dios compasivo. Esa básicamente es la manera de definir la compasión. El texto dice que Jehová es clemente y la raíz puede significar mirar con favor. La clemencia significa mirar con favor, es decir, mirar con... Saben que hay miradas que a veces algunos dicen miradas que matan o miradas que fulminan, pero hay miradas que usted dice, por la mirada sé que la cosa va bien. Bueno, esta es la mirada que quiere decir esta palabra, mirar con favor, ser bondadoso, tener misericordia o compadecer. El verbo refleja la bondad o la misericordia de un ser superior, en este caso el gran yo soy, como aparece en el texto, como un rey, como a una persona necesitada. Se emplea también como sustantivo o como un atributo de Dios. Ese es nuestro Dios, un Dios clemente, un Dios clemente. Y el texto dice, lento para la ira. El Señor es paciente para con los seres humanos. Y gracias por esa paciencia. Gracias por esa paciencia. El Señor es paciente y quiere que tú y yo también seamos en cierta medida pacientes. No nos mantengamos tan indispuestos o tan explosivos, tan rápido. Alineémonos con el carácter de Dios. El Señor es paciente para los seres humanos. Usted es una maravilla. La paciencia que demuestra el Señor hacia los pecadores. Conocí una mujer que estuvo 14 años orando por su esposo. Pero al final su esposo vino a los pies del Señor y a su esposo es fiel y está sirviendo en la obra del Señor. Yo me pregunto, ¿y por qué tuvo que durar tanto tiempo? El Señor no pudo haber hecho esa obra. El Señor es paciente. Algo el Señor estaba haciendo que no nos compete cuestionar. Es una maravilla la paciencia del Señor. Le deja seguir en la rebeldía y aún en su juicio redentor. El amor divino sigue tocando y llamando al hijo pródigo para que se arrepienta. Ese es el amor de Dios, lento para la ira. Cuando el hijo pródigo viene en la distancia y que en el hogar no había tanta manera de recibir, el hermano mayor no quería o estaba quizás con ciertas características diferentes, pero Dios no. Desde que lo vio en la distancia corrió y le abrazó y le besó y dio todas las órdenes que nos dice esta hermosa parábola. En otras palabras, el texto dice que Jehová es grande en misericordia y verdad. Aquí las palabras hebreas, la palabra Hesed y la palabra verdad, Emet, aparecen en diferentes partes también de la escritura, Proverbios 20, 28 y demás. Cuando hablamos de misericordia, es el amor constante e inmutable de Dios. Vean ustedes la definición, amor constante e inmutable. Hay un amor de pareja. Ahora está muy en boga pues esta situación entre Shakira y Piqué. Y hay una canción de Shakira bien interesante que dice que le gusta la boquita y la barbita y todo, parece haciendo alusión a su esposa. Y ahora ha hecho una canción totalmente diferente. Cuando hablamos de ese amor de Dios, no tiene nada que ver con porque es constante y además inmutable. El amor del ser humano cambia, las circunstancias lo hacen muy cambiante. Dios es el que da forma a la base de este pacto. Es su favor inmerecido o su gracia que se ofrece en favor de los hombres. Es un amor leal, es su fidelidad en el pacto, es el constante amor divino que solicita respuesta, o el amor fiel de parte de los miembros de la comunidad del pacto. Jehová es grande, aparece reflejado en el texto, y en grande, en verdad o fidelidad. La palabra emet significa firmeza. Fidelidad y verdad es algo firme. La verdad de Dios no puede ser cambiada. Es la verdad absoluta que Dios nos está ofreciendo. Entonces, Esed y Emet es una expresión que está diciendo Jehová es grande en misericordia y en verdad.
grande en misericordia y en verdad. El versículo siguiente, el 7, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al culpable o al mal. Que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Qué importante nuestra adoración a Dios. Es un Dios que perdona, es un Dios que perdona, el Jehová que perdona la iniquidad y la rebelión, dice el versículo 7. El verbo perdonar significa levantar, llevar o tomar. El Señor toma la culpa, la levanta, se la lleva, la toma y la lleva lejos. El Señor toma la culpa y la hace fuera de nosotros, aleja al pecador y quita esa alineación que el pecado está quizás de manera maligna provocando en su vida, y más bien lo invita a alinearse con este carácter sublime y maravilloso de nuestro Dios, y que es también la invitación de este estudio para tu vida. Es decir, Dios con su perdón restablece el derecho de comunión. Dios es el único que puede perdonar nuestras transgresiones. El único que lo puede hacer es Dios. Se emplean tres palabras clásicas en el Antiguo Testamento para indicar el sentido de la maldad común entre los seres humanos. Habla de la iniquidad, reflejada en el texto, que habla de una culpa o una perversidad moral. Se refiere a algo torcido, enroscado, una distorsión, una desviación en el camino. Eso es lo que significa iniquidad. Es que usted va por una senda y de pronto hay algo tortuoso, es algo sinuoso, es algo complicado. Eso es la iniquidad que nos habla el texto. La rebelión, por su parte, es una transgresión abierta contra una verdad conocida, contra la autoridad máxima, es decir, contra Dios y contra su orden moral. Es más grave que una rebelión como el legalismo. Es la rebelión contra el soberano Señor del pacto. El pecado significa errar al blanco. ¿A cuál blanco? Al de la voluntad de Dios. Es fallar en el ser mismo, en hacer la voluntad de Dios. Es fallar. En otras palabras, es no lograr. La persona que falla no logra al blanco o al propósito de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jehová es un Dios justo, nos dice el texto. Las tres palabras para la maldad tratan de la vida interior y exterior. Se ocupa de los pecados de comisión o de omisión. Contempla las perversidades torcidas de la personalidad humana que trata de engañar a los demás. Al descuido egoísta que nos quiere comprometer con otros. Sin embargo, a pesar de la misericordia grande de Dios, de ninguna manera Él va a dar por inocente al culpable. La sociedad pagará por la maldad de sus padres sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Se aclara en Deuteronomio, los padres no serán muertos por culpa de los hijos, ni los hijos serán muertos por culpa de los padres, sino que cada cual será muerto por su propio pecado. El amor de Dios no es un amor sentimental, es un amor justo. Es un amor justo. Sin embargo, no es como la justicia humana. No es una justicia legalista donde se paga un kilo por un kilo, un diente por un diente, un ojo por un ojo, sino una justicia cuya misericordia y gracia superan la retribución. Donde el pecado abunda, la Biblia dice que la gracia sobreabunda. Y el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecador para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Moisés intercedió nuevamente por el pueblo. Así lo declaran los versículos 8 y 9. En la presencia de Dios, Moisés se arrodilló y se inclinó frente al suelo. Aún se habla de adoración desde pie. Parece que al postrarse era el gesto que indicaba la oración más fervorosa en aquel momento tan solemne. Qué maravilla la que este siervo de Dios nos está regalando. Qué manera de ayudarnos a entender cómo nos debemos alinear al carácter de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? En tercer lugar, cuando nos disponemos a reverenciar sus mandamientos. Nos disponemos a reverenciar sus mandamientos. Ya hemos mencionado algo de los versículos 8 y 9, pero ahora vamos
a leerlo. Entonces Moisés, apresurándose. Qué interesante esta palabra. Sabemos lo que el texto dice, bajó la cabeza al suelo y adoró. Es muy importante. Pero Moisés se apresuró. Y esta es una palabra que indica un comportamiento. Indica la prontitud a reconocer la grandeza del Dios, que con todas estas características a la cual Moisés está dispuesto a alinearse, él se apresura a hacerlo. Es decir que, de alguna manera, aquí hay un componente temporal que debemos que tener presente. Además que esta lección nos está ayudando a entender cómo alinearnos al carácter de Dios. Es importante que consideremos esta palabra apresurarse y que nos apresuremos a cumplirla. Nos apresuremos a hacerlo. Bajó la cabeza y adoró. ¿Cómo responde Moisés entonces ante tanta grandeza? Responde con humildad. Bajó la cabeza al suelo en señal de reverencia. Bajar la cabeza en el mundo antiguo y por lo general se consideraba una actitud reverente ante Dios y ante los los dioses falsos. La respuesta de Moisés a esta gloriosa de Dios no podía ser otra que caer postrado al suelo. Cayó postrado al suelo y adoró al Dios del pacto, al Dios que da libertad a su pueblo y a todos los que ponen su confianza en él. Es sumisión y servicio la respuesta que Moisés está dando por medio de estas palabras iniciales del versículo 8. Moisés también está respondiendo con sus labios y con sus ojos, porque vieron la gloria de Dios. La gloria de Dios que estaba firmada en su pacto, su fidelidad, su guía, su compañía, su pueblo en los días que estaban por venir. Moisés comprendió que había hallado la gracia y el favor de Dios. Qué bueno que también tú y yo lo entendamos. Hallamos la perla de gran precio. Hallamos la perla de gran precio. Gracias a Dios que la hallamos. Gracias a Dios que el Espíritu iluminó nuestra vida. Nos convenció. Gracias por su Hijo Jesucristo. Gracias por el Dios Padre. Qué bendición. El resultado práctico de este proceso lo miramos en la segunda parte del versículo 8. El resultado práctico que está en la presencia de Dios no es otro que el gozo. El gozo. Muchos cristianos parecen tristes, desanimados, porque carecen de sentido en la presencia de Dios. Cuando usted adora a Dios, adórelo con gozo, porque usted está celebrando que esa bendición está en usted, porque Dios vive en su vida. La comunión es dulce para aquellos que caminan con el Señor en obediencia y en fe, pero la dulce comunión viene como resultado de la obediencia y de la confianza en Dios. No es un sentimiento pasajero, es algo que va a estar continuamente en su vida. Sin la presencia de Dios, Moisés sabía que era inútil hacer cualquier cosa. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de la presencia de Dios como una garantía ineludible para el éxito. Juan nos declara: separado de mí, nada podéis hacer. Palabras del Señor. Este Antiguo Testamento, el mismo libro de Éxodo, Moisés dice: si tú no vas conmigo, ¿a dónde vamos a ir? Moisés respondió en el versículo anterior: si tu presencia no era conmigo, no nos saques de aquí, no nos saques de aquí. Él estaba diciendo: Dios, si tú no estás con nosotros, no lo vamos a lograr, no lo podemos lograr, no daremos un simple paso si tú no estás, si tú no aseguras que tu presencia está con nosotros. Qué bueno que nosotros como seres humanos tengamos eso claro, que nos alineemos de tal manera al carácter de Dios que lo consideremos indispensable para nuestra actuación y para nuestro modo de ser. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no voy. Moisés estaba convencido de que la presencia de Dios entre ellos era lo que se los separaría de las demás naciones. Hoy en día lo mismo es real para el pueblo de Dios. Lo único que nos mantiene apartados de los incrédulos es la presencia de Dios con nosotros, liberándonos, guiándonos, trabajando su voluntad en y a través de nosotros. La actitud de Moisés era: operamos bajo un solo principio. La única manera
para ser guiados o gobernados, para hacer la guerra, para sobrevivir en estos tiempos, es teniendo la presencia de Dios con nosotros. Cuando su presencia está en medio, nada ni nadie nos puede destruir. ¿Quién nos puede separar de las manos del Señor? Nadie. El versículo 9 y final de esta sección dice, y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros para que este pueblo de dura cerviz y perdone nuestra iniquidad y nuestros pecados y poséenos. Me gustó mucho esta traducción, y poséenos. En otras palabras, Moisés comprendió que había hallado gracia y había hallado el favor de Dios, cosas indispensables para su vida. Moisés reafirmó lo que Jehová había dicho, que iría delante de su pueblo, a pesar de que era un pueblo de dura cerviz. Y así Dios va con nosotros. A pesar de nuestras imperfecciones, Dios marcha con nosotros. Dios es fiel y tenemos que dar gracias a Dios a esa fidelidad. Pero si Él es fiel, seamos también, alineémonos con esa característica de nuestro Dios. Sin embargo, a pesar de que Moisés sabía que el pueblo, que el pueblo al que se le encomendaba guiar era un pueblo terco y rebelde, la gracia de Jehová, el Dios del pacto, perdona la iniquidad y el pecado. Perdona la iniquidad y el pecado. Una bendición extraordinaria para nuestras vidas. Moisés tenía entonces la tranquilidad y la confianza de que Dios estaba a favor de su pueblo y que había demostrado, no solo con palabras, sino también con sus hechos, había mostrado su gloria a través a la presencia de Moisés. Por eso Moisés terminó con esta palabra: tómanos por tu heredad. Poséenos, como fue la versión que usamos nosotros. Qué maravilloso es descansar en las manos del Señor, mi hermano. Qué maravilla es descansar en las manos de Dios. No hay un lugar donde te puedas sentir más seguro que en el hueco de la mano de Dios. No hay un sitio más seguro. Somos tuyos, Señor. Es la declaración de lo que Moisés está diciendo. Es la confirmación de lo que está haciendo. Toma mi vida, Señor. Somos tuyos y queremos que la uses para tu honra y tu gloria. Dios, el Dios que nos ha mostrado esta sección, es compasivo, lento para la ira, grande en amor, de pacto, de misericordia. ¿Cómo no querer parecernos a Dios? Y cómo no querer reflejar esas características, su carácter amoroso, compasivo y comprometido con su pueblo. Es una maravilla. Por lo tanto, ¿cómo alinearnos a esa gracia del Señor? Ajustándose a sus mandamientos es muy importante. Obedeciendo sus mandamientos, muy relevante. Y en tercer lugar, disponemos a reverenciar también sus mandamientos. Haciendo eso, podemos, de acuerdo al texto, alinearnos al carácter sublime y maravilloso de nuestro Dios. Te invito a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Dios, que bendigas a cada uno de las parejas, a cada uno de los amigos, y que el amor tuyo, Señor, sea reverenciado también en este día y que te glorifiques en medio nuestro. En el nombre de ti oramos. Amén. Muchas felicidades, reiteramos, y que Dios les bendiga.